Yo le pregunto, ¿vale? Recuérdamelo. Sí, sí, sí. Que ha venido yo a mi casa. ¿Qué? ¿Qué vas a tu casa? ¿Cómo? Bueno, no me voy, ya me quedo aquí. Eso ya está grabando. Me salgo yo diciendo. Y acuérdate que aquí nos tienen que ver un poco. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias especiales por el día que hace hoy y que estéis aquí, porque esto en Alicante siempre es un plus. Así que, bien, gracias también a las personas que estáis detrás de la pantalla y que espero que no hayáis tenido ningún problema con la conexión y nos podáis seguir sin problema. Bueno, pues iniciamos la sexta sesión del Aula de Formación y Debate Feminista con, bueno, que sabéis que este año está dedicado al consentimiento y culpa en la vida de las mujeres. Y nosotras, Coba y yo, vamos a hablaros del falso empoderamiento y de las consecuencias que tiene la retórica patriarcal, ¿no? Pero claro, para empezar a hablar del falso empoderamiento, hay que hablar primero del empoderamiento. Y para hablar del empoderamiento es imprescindible ir al concepto de consentimiento, ¿vale? Pero claro, el concepto de consentimiento, a su vez, está ligado al de autonomía y al de libertad. Entonces, esto, que en un principio yo lo estoy diciendo de una forma tan sencilla, pues encierra una cierta complejidad. Por tanto, yo he seguido, gracias a nuestra aularia y amiga Lidia Delicado, yo he seguido a Michela Marciano, que es una filósofa italiana. El libro realmente merece la pena si os lo tomáis con calma. Yo me lo tomé con mucha calma. Bueno, yo lo tomé con calma, entre otras cosas, porque tenía que intentar venir a estructurar un poco la teoría de Michela Marciano, ¿no? ¿Por qué enlazar estos conceptos y por qué hablar de ello aquí? Porque estos conceptos, consentimiento, autonomía, libertad, empoderamiento, en definitiva, nos remiten a otro concepto que es fundamental, que es el de la dignidad humana, que sería el colofón de todo esto y el colofón de mi parte en esta sesión. Lo que nos pasa también es que en los tiempos en los que estamos viviendo, que son tan líquidos, por decirlo de alguna manera, están tomándose con una cierta superficialidad. A lo mejor no tanto por parte de quienes en un principio los quieren utilizar, pero sí como definitivamente están produciéndose a nivel social. Y no me atrevo a meterme mucho con la ley porque tenemos a Mar aquí y nos va a hablar de la ley en la próxima sesión, que yo estoy deseando que llegue, porque hay muchas cosas para mí que aclarar sobre esta cuestión, pero el caso es que esa superficialidad es la que realmente está afectando a las mujeres en su vida cotidiana. Así que vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el consentimiento. Y lo quiero hacer con una cuestión muy curiosa. Cuando empezó a advenir la posmodernidad, cosa que sucedió alrededor de los años 90, más o menos, aunque teníamos escritos un poco antes y después muchísimos más. Cuando empezó a venir la posmodernidad, sucedió que los conceptos que venían heredados de la modernidad fueron puestos en cuestión. Se cuestionaron porque, bueno, pues la razón no debía presidirlo todo, porque la subjetividad, bueno, pues en fin, también tenía que ser puesta un poco en perspectiva, porque los conceptos universales y las universalidades también se tenían que poner en cuestión. Claro, todo esto puede estar muy bien si uno está haciendo un planteamiento posmoderno, pero resulta que el concepto de consentimiento pasó exactamente igual. No se cuestionó.
Claro, el concepto de consentimiento es axial en la modernidad, atraviesa toda la modernidad, porque es lo que sustenta el contrato. Y si algo caracteriza a la modernidad es el contrato, ¿eh? No solamente el contrato sexual de la Carol Pateman, sino, por supuesto, el contrato legal, que es lo que imprimió la diferencia, ¿no? Entonces, este concepto pasa sin ninguna dificultad, asumido, insisto, por la posmodernidad. Y claro, eso nos lleva directamente a plantearnos. Yo voy a hacer muchas preguntas en esta sesión, no son mías, algunas sí que están reestructuradas por mí, pero básicamente son preguntas que Michela Marchano ha formulado y que yo he ido eligiendo porque me parecían fundamentales. Todas las personas que estamos aquí tenemos conciencia o tenemos una definición de lo que es el consentimiento. Algo sabemos, algo tenemos de idea, hay un preconcepto de consentimiento, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería esta, ¿no? La que nos formula Marchano. ¿Qué se entiende por consentimiento? Pero luego ella dice, ¿es suficiente el consentimiento para legitimar un acto o una conducta? ¿Vale? ¿Es siempre expresión de autonomía personal el consentimiento? ¿Qué vínculos hay entre autonomía, libertad y finalmente la dignidad humana? ¿Vale? Entonces, claro, aquí hay una posición que va a ser focal para ella, va a ser fundamental, y es que quienes defienden el consentimiento sin plantearse, o sea, es una de las posiciones básicas, ¿no? Defender el consentimiento sin plantearte las situaciones que han influido para la decisión individual. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que nos podemos encontrar con dos personas que están en una relación contractual, que es lo que en realidad maneja el consentimiento, y estamos diciendo, bueno, como han consentido, o sea, es que hay una posición de acuerdo entre ambas personas. Ya, ¿y si no es así? ¿Y si resulta que esto no es tan simple? ¿Y si resulta que no es tan sencillo? ¿Y si resulta que las dos personas no están en las mismas condiciones, si no parten de las mismas condiciones materiales, de las mismas condiciones mentales, económicas, etcétera, etcétera? Bueno, condiciones materiales y económicas estaría incluido, ¿vale? Pero, ¿qué pasa entonces, no? Bien, claro, podemos pensar que consentir a un acto modifica de tal manera su naturaleza que una acción ilegítima pasaría a ser legítima solo por haberla consentido. Me explico. Es decir, como yo consiento, imaginaros, yo consiento en esclavizarme. Como yo lo he consentido, a continuación estoy legitimando la esclavitud. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Lo cual nos remite realmente, nos está remitiendo a la naturaleza del consentimiento. Bien. Esta pregunta, para Michela Marchano, tiene una respuesta clarísima. Ella dice, el consentimiento como tal no es un principio justificador, es una condición legal para el cumplimiento de ciertas acciones, es una herramienta jurídica para proteger a un individuo de los actos de los otros. Y sigue diciendo, se trata de la expresión más o menos explícita de las preferencias y deseos individuales, lo que permite hablar de obligaciones contractuales entre dos o más sujetos. Pero, que no es, por ende, un concepto ético capaz de justificar un acto o una conducta. ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, lo que quiere decir es que cuando hablamos del consentimiento estamos hablando de un concepto jurídico. Estamos hablando de un concepto que se mueve dentro de lo que es la legalidad, del derecho, si lo queréis decir así, en el sentido más habitual del término, ¿vale? Pero eso no nos remite a una posición ética. Si queremos, dice entonces, o nos está avanzando Michela Marchano, si queremos que el consentimiento tenga un abanico de actuación mucho más legítimo, tendremos que pasar a la dimensión ética. No podemos quedarnos en la dimensión jurídica. ¿Me estáis siguiendo lo que quiero decir, verdad? Vale. Si no me seguís, decídmelo porque yo sé que lo que estoy exponiendo es denso, ¿vale? Entonces, estoy intentando que se comprenda bien porque a mí esta señora me parece una bomba, me parece magnífica. Bien, y entonces ella vuelve otra vez con una carga de preguntas y dice,
Bueno, dice previamente que se consienta no convierte en ético aquello que se ha consentido. Evidentemente, lo único que podemos decir es que está dentro de los niveles contractuales que hemos establecido, pero no podemos decir más, ¿vale? Claro, ahora vamos a ver si tiene alguna trascendencia o no el hecho de que se acepte éticamente, porque alguien podría decir, bueno, vale, y si tiene validez legal, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza con la dimensión moral? Claro, aquí ella va a soltar otra carga de profundidad, ¿vale? Pero en principio ella nos dice, ¿cómo nos construimos como sociedad? ¿Dotándonos de medidas exclusivamente legales o ilegales? Es evidente que no, ¿vale? ¿No articulan los derechos humanos en realidad un marco sostenible de convivencia más allá de las leyes? Por supuesto que sí, ¿no? Lo tenemos clarísimo, ¿eh? Claro, y si esto es así, dice ella, ¿en qué se fundamentan los derechos humanos sino en opciones éticas sobre lo que debe ser la vida buena? En otras palabras, si el consentimiento solo nos remite a una cuestión jurídica, a una cuestión legal, ¿vale? Para que el consentimiento tenga una validez aceptable socialmente, tiene que dar un paso hacia la fundamentación ética. Si no está y no aparece en el marco ético, en el marco moral, entonces no nos va a servir de mucho. ¿Para qué? Para construir una sociedad que se arbitre sobre la vida buena o que tenga como finalidad la vida buena. Y esto, para las que venimos de la filosofía, esto es fundamental, porque desde luego en el mundo occidental una cosa sí que está muy clara, y es que nuestros principios morales se articulan en la persecución de una vida buena. Digo en el mundo occidental porque no quiero ser yo eurocentrista, pero en nuestro mundo occidental funciona así. Por consiguiente, vamos a ver cómo se puede estirar el consentimiento si se mueve solamente dentro del ámbito de lo legal. Bien. Claro, esto nos lleva ya a la afirmación de qué es consentir, ¿no? Consentimiento es no impedir, permitir, aprobar, y sobre todo, dice Miquela Marchano, describe la postura de aquel que lo da, de aquel que lo está dando. Ella no está en contra del concepto de consentimiento en absoluto, es decir, es un instrumento fundamental. Entonces, ¿ella qué dice? Ella dice que el consentimiento es la manifestación de una opinión, en primer lugar, y en segundo lugar, es evitar que otros decidan por nosotros, ¿vale? Esto está clarísimo. Es decir, consentir en un principio te coloca, te posiciona como sujeto, existes como sujeto, por eso tienes la capacidad para poder decir, para poder afirmar. Si viviéramos en un mundo como los muchos que tenemos a nuestro alrededor, que las personas no pueden pronunciarse ni pueden abrir la boca, ¿vale? Entonces, en esas personas no cabría hablar de consentimiento porque no ha lugar, ¿vale? Bien. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay que dar el salto a la autonomía. Así que vamos a darlo ya. Vamos a ver qué pasa y por qué damos el salto a la autonomía. Porque cuando consentimos, de acuerdo a lo que ella está diciendo, estamos haciendo un ejercicio de autonomía personal. Yo consiento porque tengo la capacidad para poder hacerlo. Por tanto, tengo un cierto nivel de autonomía a la hora de funcionar, ¿vale? Por tanto, autonomía personal. Bien. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Meternos en la ética ya. Si desde el mero concepto no podíamos, ahora sí, como autonomía personal y como libertad, ya estamos dentro de los parámetros de la ética. ¿Vais viendo la cuestión? Lo jurídico y ahora lo ético, ¿vale? Y vamos a ver la problemática con la que se encuentra el consentimiento bajo el paraguas de la autonomía y de la libertad, ¿vale? Y aquí de nuevo, aparte de la definición que ella da, porque dice, claro, ¿y qué es autonomía? Pues el derecho a regirse por las propias leyes, ¿vale? Pero claro, esto no puede ser así de simple, porque imaginaros que somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, vamos a regirnos cada uno por los 8.000 millones de principios y leyes nuestras. No, esto no funciona así. Por tanto, si es el regirte por tus propias leyes, algo tendremos que hacer entre medio para llegar a un acuerdo, porque si no, y si resulta que mis principios son distintos de los de Coba, ¿qué hacemos? Nos damos de bofetadas, nos matamos a ver cuál se impone, entonces ya no estamos con el mismo juego, ¿vale? Por tanto, dice ella, ¿cuál es el lugar exacto de la autonomía? ¿Vale? Ya estamos hablando de ella, pero ¿cuál es el lugar de la autonomía? Dice, ¿en nombre de qué? Un acto querido y escogido, o sea, autónomo, sería moral.
¿vale? ¿A partir de qué criterios una persona puede ser calificada de autónoma? Claro, esto es fundamental, esta última. ¿Por qué? Todas nosotras sabemos de personas que no tienen la capacidad para ser autónomas, que no son además consideradas como tal. Conocemos muchas minusvalías, muchas situaciones en las que las personas no tienen esta capacidad. Y no solo eso, también hemos vivido situaciones en las que no se nos otorgaba tampoco esa capacidad. Acordaros cuando íbamos al médico y el médico decidía. Y sin embargo, en estos momentos, cuando tú vas al médico y hay alguna intervención de alguna clase, lo primero que haces es firmar un consentimiento. ¿Vale? Por tanto, la pregunta, vuelvo a plantearla, ¿a partir de qué criterios una persona puede ser calificada de autónoma? Vamos a verlo. Y dice además, ¿cuáles entonces serían los límites del consentimiento? Es decir, de la autonomía. ¿Cuáles serían los límites del consentimiento? ¿Puede alguien en situación de debilidad ser autónomo? ¿Se puede transformar el consentimiento en un arma contra el que lo ha dado? ¿Vale? Esta última pregunta a mí me parece fundamental también. Claro. ¿Qué sucede entonces? Ella pone, a lo largo del libro, aparte de toda la primera parte que es teórica, que es la que yo he utilizado, ella luego se va a centrar en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la sexualidad, ¿vale? Por tanto, resulta muy interesante a todos los niveles. Yo, por supuesto, esas partes las he dejado de lado porque no era el interés, ¿no? Pero ella sí que nos dice, en la medicina, en la salud, tenemos este problema, pero también lo tenemos en la sexualidad. Claro, ahí daros cuenta de por dónde está empezando a tirar. Va a empezar a derivarnos lo que entendemos en estos momentos por consentimiento cuando lo llevamos al ámbito de la sexualidad y las personas son autónomas, luego me prostituyo. Como yo soy una persona que consiente, soy autónoma, luego vendo mis óvulos, luego vientre de alquiler, luego me esclavizo. Es decir, hay toda una carga de profundidad detrás. Bien. Va entonces a hablar de lo que son los marcos éticos de la autonomía y del consentimiento. Y dice, en el pasado lo que teníamos es una moral sustancial. Y llama por moral sustancial algo que vais a entender rápidamente con el ejemplo. Una moral sustancial es la que parte de principios universales, ¿no? Por ejemplo, en el pasado decíamos, lo correcto es preservar la vida por encima de cualquier cosa. ¿Vale? Esto era un principio de la moral sustancial, ¿vale? Una moral universal, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, pues que esto tiene muchos matices, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos ahí la ley de la eutanasia, etcétera, ¿no? Tiene muchos matices. Y antes de ley fue un planteamiento ético, claro está. Por tanto, esta moral no parece que sea la que nos resulta más práctica en estos momentos o más útil o que responde más a las necesidades de la sociedad que tenemos. Pero claro, la que se ha ido levantando enfrente es la que ella denomina la moral formal. Y la moral formal es aquella según la cual lo que hace legítimo un acto es la decisión de quienes están implicados. ¿Vale? Es decir, tú estás construyendo con tu posición, estás de alguna forma construyendo el principio moral. ¿Vale? Bien. Las personas son libres de crear sus propias reglas. Ahora, eso sí, dice ella, por consentimiento mutuo, contractual. Bueno, dice ella que dice esta moral, claro está. Pero claro, esto es estupendo. Cuando lo estábamos preparando yo le decía a Koba, esto es como lo de la comunidad ideal de diálogo de Habermas, ¿no? O sea, que Habermas, un filósofo alemán que decía, es que claro, en una comunidad ideal de diálogo tú puedes construir absolutamente todo un mundo de acuerdos, ¿no? Y claro, y tú venías y decías, ¿y dónde está? O sea, esa comunidad ideal de diálogo, aparte de estar en el ideal, ¿dónde más está? Porque claro, si yo lo que tengo en la vida cotidiana son unas condiciones materiales X, por mucho que tú me hables de una comunidad ideal de diálogo, yo no puedo trasvasar aquello que me estás poniendo aquí, no lo puedo trasvasar aquí. No se me corresponde, ¿no? Por tanto, claro, la moral formal, esta moral formal puede decirnos muy claramente, hombre, el consentimiento, eso sí, con relación contractual, con un consentimiento, ¿verdad? Pero tú eres libre.
Bueno, pero vamos a volver a la pregunta, ¿no? Y la pregunta, ella la va a enmarcar, o el problema, ella lo va a enmarcar en la sexualidad. Porque ella dice, claro, si tú adoptas esta posición de la moral formal y estás diciendo que el consentimiento es lo que va a articular estos principios morales, dice, vale, hay que tener presente que en este modelo no puede haber sanción. La sanción desaparece. Porque si tú has llegado a un acuerdo, ¿de qué vas a culpar o a juzgar al otro si tú estás dentro de un acuerdo? No puede haber sanción. Y entonces ella pone el ejemplo de la sexualidad, porque ya lo va, como os dije antes, orientando, y dice, bueno, la sexualidad, por ejemplo, dice, el marco de la sexualidad, cada quien lo vivirá como crea pertinente. Pues se lo consideraría o sería considerado como una actividad más dentro de las actividades. ¿Cuántas veces habéis oído esto dentro de un marco específico, verdad? Bien, como cualquier otra actividad, como beber un vaso de agua, como cualquier otra actividad, y dice ella, ya, pero si la sexualidad fuera una cosa tan banal, ¿por qué hay que justificarla apelando al consentimiento? Cuando yo voy a beber un vaso de agua no me planteo semejante cosa, Si es como beber un vaso de agua, ¿por qué insistir en la necesidad de que haya un equilibrio de todo tipo? Económico, etcétera, etcétera, entre las partes que consienten, ¿vale? Eso no se le pide al acto de beber agua. ¿Qué grado de consentimiento, dice ella, se necesita para que sea la expresión de una voluntad? En otras palabras, ¿hasta dónde estoy llegando yo realmente cuando estoy consintiendo? O dicho de otra forma, ¿qué me estoy tragando? Esto ya en Román Paladino, ¿qué me estoy tragando dentro de ese consentimiento? Cuando yo estoy consintiendo, ¿qué es lo que está viniendo? ¿Y cómo está el que está enfrente de mí? El de la otra parte del consentimiento, ¿está igual que yo? ¿Vale? Bien. En la actualidad, esta moral, que se llama moral del consentimiento, esta moral que os he dicho formal, es la moral del consentimiento, rechaza cualquier injerencia en nombre de una libertad total e incondicional. Dice, pero, ¿qué pasa? Dice ella, que esta posición está ignorando que el consentimiento se asienta en la realidad de lo vivido, de lo que nos pasa, y está pasando por encima de los condicionamientos que las personas tenemos, que son exteriores e interiores. Es decir, en otros términos, si yo voy a un consentimiento y no me planteo más que este sujeto y este sujeto que llegan a un acuerdo, ¿usted cómo lo ha hecho? Hemos consentido, hemos llegado a un acuerdo. Ya, pero resulta que este señor, voy a ponerlo un poco más aséptico, este señor es el empresario y este señor es el currela. O esta señora, con la señora lo veremos mejor. Y esta señora es la currela, ¿vale? Entonces resulta que esta señora va a consentir. Ya, pero va a consentir así. No va a consentir así. Coba ponía un ejemplo, si me permites, el tuyo personal. Y ella decía, yo he llegado a un consentimiento con mi casero para que me suba 50 euros. Pero claro, si yo no consiento, mi casero dice, oye, lo siento, tienes que dejar el piso porque lo necesito para un familiar. Bueno, estás consintiendo, ¿no? Claro, pero ¿qué hay detrás? Es que la propia ley, perdona, acoge que no se puede poner por encima del 2% del IPC siempre y cuando, claro, si hay un consentimiento, sí que se puede. Por lo claro, tanto, ¿de qué sirve? Entonces, claro, ¿qué dice Miquela Marchano? Que siempre que se intenta simplificar lo vivido y la complejidad de lo vivido, lo que estamos poniendo en cuestión es la realidad y la ética. Totalmente de acuerdo con ella. ¿Vale? Eso es lo que se nos queda colgado. Bien, y vuelve con la carga de preguntas. ¿Somos siempre nosotros, nosotras, quienes decidimos de manera voluntaria en tanto que seres autónomos? ¿O esto solo es posible en ciertas condiciones? ¿Vale? ¿Somos libres de escoger? ¿Puede ser el consentimiento a veces ilusorio? Y claro, esta última pregunta le sirve para entrar en la parte siguiente. Y la parte siguiente es que, bueno, que si resulta que yo decido, pero puede que no tanto, y yo resulta que afirmo, pero puede que sin soporte, pues entonces me estoy encontrando en una paradoja.
que es sí pero no, no pero sí. Y entonces ella lo llama esto las paradojas del consentimiento. Y nos va a llevar al nivel siguiente, que es la ética de lo justo. Y dice, bien, en estos momentos, ¿cómo se analiza la cuestión del consentimiento? Desde dos posiciones, hay dos posiciones dentro de las teorías de la justicia. Una que es la noción de lo justo y otra que es la noción del bien. Y dice, la que se prioriza es la noción de lo justo. Y se deja la noción de bien fuera. ¿Por qué se deja la noción del bien fuera? Porque resulta que el bien es muy complicado. Porque hay muchas maneras de entender el bien. Y como hay muchas maneras de entender el bien, eso nos va a complicar las cosas. Entonces es mucho mejor moverse dentro de lo que es justo. ¿Vale? Entonces, claro, ella dice, vale, bien, pero ¿vamos a poder constituir una estructura social solamente moviéndonos dentro de lo justo? Vamos a poder, es más, ella dice, esto es una ficción de neutralidad, pero bueno, es lo que esta ética está diciendo. Hay que buscar una ética que sea neutral. ¿Neutral respecto a qué? Neutral respecto a la noción de bien. Para mí, que soy ya mayor y de la vieja escuela, una ética que prescinda, y no porque yo sea aristotélica, ni sea platónica, pero una ética que prescinda de la noción de bien, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, me remite a mí a las nociones, a las teorías éticas que había allá a principios del siglo XX, ¿verdad, Mamen? Las de El Moore y compañía, que analizaban el lenguaje ético y se acabó, ¿vale? Es decir, ¿esto cómo hacemos, verdad? Bien. Entonces, ella nos dice, si estas personas que defienden esta moral de lo justo dejan fuera el bien porque no hay una garantía de que no sea arbitrario, y la prioridad la tiene la libertad y la necesidad del respeto al pluralismo moral, entonces dice, ¿qué pasa si una sociedad no promueve algún tipo de concepción del bien? ¿Es posible que alguna sociedad no promueva algún tipo de concepción del bien? ¿Puede realmente una sociedad hablar de lo justo sin concebir una vida buena? ¿Dónde asientas lo justo? ¿Vale? No debe intervenir, y esta me parece importantísima, no debe intervenir una sociedad si se está dando un problema de injusticia. Por ejemplo, controlando a los opresores. Claro, daros cuenta que lo que se ha ido perfilando aquí es que el consentimiento es individual porque proviene de la posición individual. El sujeto, la persona, es quien está consintiendo desde su libertad individual y desde su capacidad de autonomía individual. Por tanto, si esa persona es autónoma y por tanto está haciendo un ejercicio de libertad, ¿vale? Entonces nos estamos encontrando con que cuando queramos apelar a nociones que puedan entrar en conflicto con lo que a mí me parece que debe ser lo justo, entonces lo que hago es descartarlo, lo dejo de lado. Pero claro, la pregunta de ella es, si yo descarto la noción del bien, ¿qué hago cuando me encuentre con una cuestión de injusticia? ¿Qué hago con eso? Porque claro, aquí no vale la fórmula platónica. Platón, acordaros que decía que el mal era la ausencia de bien. ¿Aquí qué hago? ¿Digo que la injusticia es la ausencia de justicia? Pues estupendo. ¿Y con eso qué hacemos? ¿Con eso qué construyo? ¿Vale? Bien, entonces ella dice, ¿una sociedad justa debe mantenerse al margen de las decisiones de las personas? ¿O eso ya es en sí mismo una discriminación para aquellos que no tienen medios suficientes? ¿Por qué os digo esto? Porque previamente lo que nos encontramos con esta ética de mínimos, esta moral del consentimiento, es que nadie ni nada, ellos consideran que nada ni nadie tiene que interferir en la libertad de una persona, ni el Estado ni los poderes públicos. ¡Ja! Claro, ni el Estado ni los poderes públicos, yo mismamente. Y entonces, ¿qué hago cuando hay una situación de injusticia? Cuando hay alguien que tenga, como dice ella un poquito más adelante, ¿no? Yo me encuentro con alguien que considera que lo que es bueno para él es abusar de todos los demás. ¿Qué hago? Y como sociedad, ¿qué hacemos? Nos inhibimos. ¿Vale? Bien, entonces, Marchano lo que cuestiona es una ética de la justicia que
se aleja de la noción del bien para mantener la neutralidad y que es un asunto en el que ni la sociedad ni el Estado en sus formas debe condicionar. Acuerdo por consentimiento entre los individuos, ya está. Y entonces ella dice, vale, tenemos con esto la injusticia servida. ¿Vale? Bien, ella habla de una imposible neutralidad con esta situación. Y pasa a las preguntas otra vez. ¿Y si el ideal de vida de alguien consiste en aprovecharse de la buena fe de otros? ¿Se debe seguir predicando una neutralidad indiferente a los ideales de la vida buena? Claro, ¿qué hacemos con los abusones? ¿Cómo puede ser la neutralidad moralmente indiferente a los ideales de una vida buena? ¿Vale? Es decir, ¿cómo construyo una moral de lo justo dejándome al margen el bien y la vida buena? ¿Qué clase de sociedad construyo con eso? ¿Una sociedad total y absolutamente neoliberal? Parece ser que sí, ¿no? Que eso es lo que nos está queriendo decir, ¿vale? Bien, ella entra entonces a analizar que quienes defienden esta ética de mínimos también sostienen una serie de cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que acordemos el mismo valor a la voz y a los intereses de cada quien. Y entonces ella dice, un momento, acordar el mismo valor a la voz, vale, porque todo el mundo tiene derecho a expresarla, pero a los intereses de cada quien, acordar el mismo valor a los intereses de cada quien, ¿eso qué significa? Que solamente vamos a tener representados los intereses de aquellos que pueden defender los intereses y los que no pueden, ¿qué hacemos? Por eso, la pregunta que ella se está formulando en estos momentos es, volvamos otra vez a lo anterior. ¿Quién está en condiciones de ir a una relación de consentimiento en igualdad? ¿Vale? Claro, quienes defienden la ética de mínimos, esta moral del consentimiento, esta moral de lo justo, que es la ética de mínimos, dice, el valor del consentimiento, dicen ellos, el valor del consentimiento es tan evidente que no hay que justificarlo. Decir sí o no es un derecho y limitarlo es limitar la libertad individual. Esto, cuando yo lo leí, dije, una dosis en vena de neoliberalismo. ¿Vale? De liberalismo previamente y de neoliberalismo en estos momentos, ¿no? Bien. Y entonces ella dice, otra vez con las preguntas, dice, es una situación, en una situación, por ejemplo, como la de la esclavitud voluntaria, decir sí o no es razón suficiente. Dicho de otra forma, sí, y me estoy pasando un pelín, decir, es decir, yo digo que sí, que acepto, consiento en convertirme en esclava. Y entonces la pregunta de ella es, ¿esa decisión tuya es vinculante para la sociedad? ¿Está la sociedad, el Estado y las instituciones obligados a aceptar eso puesto que sale de tu propio consentimiento? Y esta moral está diciendo que tu consentimiento es el principio único y rector. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Sí. Uy, menos mal, porque no creáis, no creáis, Estelita. Bien. Y claro, aquí viene la segunda parte, fijaros. ¿Cómo se debe entender la autonomía? Esa autonomía que conduce a la autodeterminación del sujeto. ¿Como tal? ¿Como autodeterminación del sujeto o como un deseo momentáneo y transitorio? Y aquí viene, ¡pam!, la carga, otra vez, de profundidad. Porque claro, cuando estamos consintiendo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que está reflexionado, pensado, sopesado, valorado, contrastado. ¿Estamos hablando del deseo? Seguro que estáis pensando en más de una ley por ahí, igual que yo. Bien. Si aceptamos que el consentimiento expresa autonomía personal, lo que sin duda es un signo de humanidad, aquí vuelve otra vez a recuperar el valor que el consentimiento tiene, es un signo de humanidad, ¿vale? Se debe tener en consideración, por tanto. Pero entonces, si es así,
El consentimiento no puede ser algo momentáneo, ni incontrolable, ni una pulsión, ni tampoco una necesidad súbita. Es decir, no me lo puedo cambiar cada 6 meses. ¿Vale? Es decir, no puede ser producto del deseo sin más. Porque si fuera así, si fuera producto del ya, del ahora, no podría ser justificador de una conducta o de una acción. No sería realmente resultado de la autonomía y no se podría justificar éticamente. Es decir, es imprescindible justificarlo de manera mucho más profunda para que ese consentimiento, siendo ya éticamente autonomía y libertad, sea realmente aceptable. ¿Vale? Por eso, ella insiste, 1, no todo consentimiento es expresión de autonomía, porque las personas están condicionadas por su situación material y psíquica. Pensar que esto no importa o discrepar de esta visión, dice, es una posición ingenua. Y ya vemos lo que nos pasa con las posiciones ingenuas. Cuando pensamos que no va a haber fraude, que todo el mundo está en la comunidad ideal de diálogo habermasiano, etcétera. ¿Vale? Bien. Segundo, no todo consentimiento es suficiente para legitimar una acción. Es preciso dar razones que justifiquen esa acción. O bien, apelar a principios morales. Porque los deseos y las preferencias no pueden ser racionalmente evaluados. Ahora iremos con esto. Por eso, si se pretende hacer del consentimiento un criterio ético y no solo jurídico, y lo necesitamos si queremos que sea fundamento para la sociedad, ¿vale? Entonces debe poder justificarse a sí mismo. El consentimiento se tiene que poder justificar a sí mismo. Tercero, bueno, es que me voy saltando cositas que tenía escritas, pero las reflexiones que hace ella están impregnadas de realismo. La ética, su visión de la ética está permeada por los condicionantes que las personas enfrentan en su cotidianidad y no en construcciones abstractas, ¿vale? El criterio debe pasar por la racionalidad, por la reflexión acurada. Solo así el consentimiento se puede aceptar como criterio ético. Y ella dice además, hay que distinguir entre deseos primarios y deseos secundarios. Los deseos primarios son inmediatos, son pulsiones, son impulsos. Los deseos secundarios son aquellos que representan una reflexión y, por tanto, esa posición autorreflexiva sí que puede ser un principio para construir, pero nunca el deseo primario, el ya, el ahora, esto es lo que quiero, esto es lo que yo deseo. Y hay otra cosa aquí. Las razones no pueden ser explicativas, es decir, expongo y ya está. Las razones deben ser justificativas. Y aquí hay una cosa importante. Es muy distinto decir, hago porque, y a continuación doy razones, ¿vale? A decir, la razón de este acto es que he consentido. La razón de la existencia de la prostitución es que he consentido que exista. Bueno, pues en fin, ¿vale? Porque ¿esto qué significa? Significa que el yo quiero se va a justificar a sí mismo. Es decir, el deseo primario se va a justificar a sí mismo. ¿Vale? ¿Dónde hay que ir entonces? Y con esto estoy acabando y me he pasado de largo. Coba, perdóname. Yo estoy con fiebre. Sí, está mala, ¿eh? Bueno, esto nos lleva a qué? El derecho de los individuos a autodeterminarse requiere una correcta concepción del consentimiento, ¿vale? El uso correcto del consentimiento no es el de responder a un deseo individual autojustificativo. En la tradición filosófica hay dos formas de concebir la autonomía, es decir, el consentimiento desde la perspectiva moral, ¿vale? Una es la forma kantiana y otra es la forma anglosajona. No os preocupéis que no os voy a meter la chapa con la filosofía. Solo os voy a hacer recordar dos cosas.
Si nos cogemos la perspectiva kantiana, yo quiero centrarme en aquello que aprendisteis hace mucho tiempo, que era el imperativo categórico kantiano. Una de las formulaciones del imperativo decía, obra de tal manera, más o menos, obra de tal manera que aquello que quieras para ti se convierta por tu voluntad en ley general de la naturaleza. ¿Vale? Esa era una de las 3 formulaciones y me quedo con ella. Y me quedo con ella, ¿por qué? Porque para Kant, si no hay la volición, el deseo de algo, no es suficiente para construir no solo la autonomía, sino a lo que nos conduce la autonomía y la libertad, que es a la dignidad de la persona. Por consiguiente, la volición debe ir acompañada siempre de la racionalidad. ¿Y qué significa la racionalidad? Significa que aquello que yo quiero para mí, porque quiero lo bueno, y por tanto no va a poder justificar el consentimiento. ¿Sí? ¿Me habéis seguido? Vamos con los otros. Vamos con los anglosajones, que se centrarían en Stuart Mill, y con esto cierro. Ellos, por supuesto, son partidarios, ya sabéis que la línea anglosajona va por ahí, ellos son partidarios de la libertad y de la autonomía, de la autodeterminación del sujeto por encima de cualquier cosa. Vale. Pero, fijaros, dice Mill, que por eso me gusta a mí mucho, dice, lo único por lo que debes rendir cuentas es que lo único de lo que debes rendir cuentas es a la sociedad. Es por aquello, a la sociedad, es por aquello que afecta a los demás. Porque, dice, lo que se refiere a ti mismo, a nadie le debes rendir cuentas. Fijaros bien, si se refiere a mí mismo, como yo soy principio de autonomía, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero si aquello que yo estoy haciendo afecta a la sociedad, yo le tengo que rendir cuentas a la sociedad. Por tanto, cuando las personas dicen, es que estás coartando mi libertad, Mill dice, no, es la libertad la que tiene limitaciones, es la propia libertad la que se pone limitaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar a cabo un acto que ponga en brete a la propia libertad. Por ejemplo, tú no puedes decir, consiento en esclavizarme, porque eso iría en contra de la libertad. Entraríamos en una coacción lógica. Y entonces, ¿qué dice él? Y mira tú por dónde, aquí va a estar de acuerdo con Kant. Viene y dice, es que la razón ha de ser el criterio que fundamente el principio de funcionamiento individual. Por tanto, el deseo nunca puede ser un deseo desde ti mismo, ni un deseo desde el ya. Tiene que estar regido por la razón. La razón, por tanto, se convertirá en, de alguna manera, el árbitro para poder articular la autonomía, la libertad de los sujetos y, por tanto, fundamentar la dignidad humana. ¡Hala! Y se finí. Que ya está bien, que me he pasado de calle. De calle me he pasado. 40 minutos hacía en mi casa y me he pasado 45, imaginaros. ¡Hala! Vale. Bueno. Yo te lo he agradecido casi, Estoy más difusa de lo normal, no suelo ser yo muy concreta y aún estoy más difusa, pero bueno, esta parte la mía es más fácil, porque bueno, es que claro, tú eres tú y yo soy yo. Y en este básicamente es todo lo que he comentado. Consentimos mutuamente esta situación. Esta parte, que es la mía, es centrándonos en el empoderamiento. Te voy a pedir que cuando yo pase aquí, pases tú aquí. De acuerdo. Hay que pasarlo ahí. ¿Desde dónde? ¿Paso desde esta? Sí, pero aún no. No, ya, pero vale, paso desde sí. aquí, ¿no? Vale, porque el empoderamiento, bueno, porque se llama falso empoderamiento, consecuencias de la retórica patriarcal, la charla. Pero era esencial toda la parte que ha comentado Guillermina para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de falso empoderamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo veis, empodera, miente. Estoy jugando un poco a los Shakira con lo de claramente, sí. Pero empodera, miente, ¿no? Porque cuando hablamos, después de este análisis que ha hecho Guille de la obra Además de Consiento, luego existo, de Micaela Manzano, el consentimiento es la clave para comprender el uso de la retórica patriarcal. ¿Qué hablamos de la retórica patriarcal? Todo ese marketing neoliberalista patriarcal
que nos meten cada vez con más pantallas y que al hablar de empoderamiento hacen una auténtica perversión del término, ¿no? Ahora explicaremos por qué, pero esa es un poco la tesis que venimos aquí a hablar. A mí ya tenía yo ahí el clic. Vale, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento, tal y cual nos lo ha explicado Guille, que defiende la autora, es una varita mágica. Consentir es el acceso del uso y abuso de los cuerpos de las mujeres. A través del consentimiento yo accedo a ti como me da la gana. ¿Por qué? Porque, como lo ha explicado Guille, lo que en un principio tenía que haber sido una herramienta jurídica y ética, pasa a ser un blanqueador, ¿no? Un justificador, una varita mágica que convierte una situación claramente injusta y sumisa y de sumisión en una situación vendida y comprada, y luego explicaremos por qué hablamos de vendida y comprada, pero vendida y comprada como legal, válida e incluso fruto del empoderamiento. Y seguro que os vienen muchos ejemplos que ahora vamos a mirar juntas. Claro, cuando hablamos de fruto del empoderamiento, tenéis que tener claro que esto es el fruto del empoderamiento femenino. Porque las personas se ve que ya no tenemos sexo, pero el poder sí que tiene sexo aún, ¿eh? Entonces, claro, cuando hablamos del empoderamiento femenino, hablamos de lo contrario del empoderamiento masculino. Este es el empoderamiento masculino. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. ¿No? El poder del mundo. O sea, ¿quiénes son los más ricos del mundo? ¿Quiénes son los que poseen más territorios? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes deciden lo que es justo? ¿Quiénes lanzan sus misiles así como un poco de extensiones de sus propios penes? Ellos. ¿No? Este es el mundo. Quien hace y deshace los motores del sistema neoliberalista son ellos. Por lo tanto, ¿de quién es el poder? De ellos. Hay un montón de datos. Había pensado, los meto. Lo sabemos. No, porque exacto. Yo creo que lo sabemos. De hecho, claro, el poder de las mujeres sigue siendo algo muy puntual. Muy inconstante, con avances y retrocesos. Y el poder de las mujeres no tiene nada que ver con lo que nos obligan casi a tragarnos y vende el neoliberalismo, que es, ¿no? ¿Qué es el poder, el empoderamiento femenino? Poder femenino y de otros seres mitológicos. Aún no sabemos lo que es lo que ellos llaman empoderamiento femenino. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto. Nadie de lo que ellos dicen que es empoderamiento lo ha visto. Pero claro, con brilli, que ahora está muy de moda, ¿no? Y con colores bonitos, pues se lo vendimos a toda niña que tenga tutú, ¿no? Pues empoderamiento femenino y otros seres mitológicos porque no sabemos aún de qué nos hablan, ¿no? Claro, no sabemos aún de qué nos hablan porque, jope, sabemos las estadísticas del mundo, eso sí que nos las sabemos. O sea, las mujeres y niñas del mundo realizan 12.500 millones de horas diarias en trabajos de cuidados sin cobrar. 12.500 millones de horas diarias. Ostras. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado llevado a cabo por las mujeres y las niñas en todo el mundo es de al menos 10,8 billones de dólares anuales. Mucho más, el triple del tamaño de la industria tecnológica mundial. Ostras, qué rentables le salimos. Es un negocio brutal este. Claro, entonces dices, vamos a ver. Si no existe el empoderamiento femenino, que hemos dicho que es el unicornio, ¿por qué se habla tanto de ello? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? Pues porque, claro, cuando los feministas empezamos a hablar de la necesidad de poder, llegó la reacción patriarcal, llegó la contestación, ¿no? Y era vendernos un poder que no cuestionara lo establecido, ¿no? Un poder con sus connotaciones y acotaciones. Es esto. Hasta aquí su poder, no molestar. Ese es el poder que nos dejan. ¿Por qué? Porque, claro, no estaban dispuestos a cedernos nada. Y cuando las feministas salimos a exigir la mitad de todo, dijeron, eso no. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, muy bien, empodérate, mujer, pero hazlo a mi servicio y sin molestar. Y claro, y agradable. No vayas a ser tú ahora desagradable, ¿no? No, por eso lo llamamos falso empoderamiento, porque las claves de cuando hablan de empoderamiento no empodera. Al revés, refuerza a las mujeres en aquellos roles a los que siempre se nos ha relegado y que son, por cierto, al servicio de los hombres. Esposa, madre y amante. Si os dais cuenta, todo el empoderamiento femenino que nos venden cada día pasan por esos tres roles, casualmente, esos que son a su servicio, ¿no? Aquí es donde vemos el despliegue de la retórica patriarcal, que, por cierto, hablar de retórica patriarcal es hablar del lenguaje del mundo. Claro, nos van ganando por goleada. No son unos señores solo, es todo el lenguaje mundial cuando hablamos de retórica patriarcal, ¿no? Entonces, claro, se consigue que por cada paso feminista se retroceda décadas, que a costa de la vida de las mujeres y con el consentimiento de ellas. Claro, ahí vamos a hablar, ¿no? Dice, si no puedo coaccionarte para que lo consientas,
voy a hacer que lo desees. Voy a hacer que lo sientas como destino vital, como algo liberador, que consientas y que al consentirlo creas que ha sido tu decisión. ¿No? Claro, había que hacerlo. En el momento que empezamos a hablar de derechos y empezamos a hablar de libertad de las mujeres, dijeron, ostras, espérate, que lo que hacíamos ahora mismo es delito. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a hacer que esto lo decidan ellas, lo consientan ellas. No solamente que se empoderen, claro que sí, que se empoderen dentro de esa vallita, si ahí no molestan ellas tranquilamente. ¿Y no? Si lo veis, esta viñeta a mí me gustó mucho, dice libertad dentro de un orden. Y cuando ellos dicen libertad, dices, ¿para quién? Porque yo sigo ahí en la raja, ¿no? Bueno. Aquí está lo de pasar por el aro. Porque aquí, esta es una de las cosas que hemos hablado. Este falso empoderamiento ha sido vendido y comprado. Hablábamos, no lo venden y lo compramos. Ahora hablaremos por qué. ¿Por qué las mujeres pasamos por el aro? ¿Por qué esto está tan comercializado? ¿Por qué enseguida compramos este discurso? ¿Por qué las mujeres compraríamos este falso empoderamiento? Lo de que el aro sea una alianza ha sido casualidad. Pero ha parecido importante. Muy casual. Claro, pasar por el aro es satisfacer sus deseos, porque como hemos dicho, si el mundo es suyo, las reglas y los servicios es al suyo. Vale, ya hablamos en nuestra anterior intervención juntas de la culpa. ¿Vale? Y ahí hay que recalcar, una de las razones por las que pasamos por la culpa es que la culpa está ligada a lo que las mujeres nos han enseñado como nuestras 3 funciones, lo que hablábamos antes. Nos sentimos culpables cuando no respondemos como buenas esposas, como buenas madres, como buenas amantes, como buenas mujeres. Yo el otro día fui a ver a la madre de mi pareja y os juro que me dijo, bueno, ¿qué? ¿Ya eres mujer? Y le dije, por ahora soy mujer enfadada. Me voy a mi casa. Me dio muy mala leche, ¿no? Porque claro, me estaba preguntando si ya por fin a lo mejor te preguntaba si eras del PP. No, yo tenía ganas de... Es que te lo juro, te dice unas cosas que yo puedo contestar en plan, si pasa por mí, usted sea abuela, vaya buscándose, pero bueno. Me preguntó si yo era mujer, ¿no? Estaba clarísimo lo que me estaba diciendo, ¿no? Claro, estos 3 roles sexistas, estos 3 roles que voy a recordar son la base del género, que es el motor de la opresión de las mujeres, porque a veces no... Claro, el de la culpa, cuando el otro día hablábamos de la culpa, nos dábamos cuenta de una cosa, nos sentimos culpables cuando no cumplimos con el rol. Nos cuesta mucho quitarnos ese rol, porque en general son roles que relacionamos con gente a la que queremos. Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias. Mujer, ¿qué te cuesta levantar el plato tú? ¿No? Pero claro, nos sentimos obligadas a consentir, porque sobre todo vamos a consentir en aquellos espacios donde nos sentimos culpables. Me va a costar más no consentir si encima me estoy sintiendo culpable. Ese es un motivo por el que paso por el aro. Yo me siento culpable cuando no me quedo con mis hijas o mis hijos. Yo me siento culpable cuando no me levanto y le cojo yo el plato a, ¿no? Mujer, que te cuesta. Siempre decimos, cuando dicen mujer que te cuesta, me cuesta la siguiente generación de mujeres. Eso me cuesta. Y es importante porque a veces yo no lo hace por una. A mí no me cuesta, pero es que sé lo que me estoy jugando, ¿no? Claro. Ahí. Eso es lo que encuentras en Canva cuando pones Get Power, ¿no? Nos han hecho creer, nos han vendido que esto es nuestro deseo y lo hacen cada segundo por 1000 pantallas que vemos cada día. Este es el poder femenino. Hay pintalabios, hay de todo. Hay gafas, porque el poder femenino va con gafas, va con corazones, va con coronas. Olvidaos de que el poder femenino sea republicano, por lo que seas monárquico. Esto es así a todas horas. Entonces, claro, esto lo ponen en cualquier cosa, en bolsos, en camisetas, pero claro, te lo ponen en minifaldas, en tops, en las cajas de los tacones, que dices, a ver, a lo mejor se nos está yendo. Claro, sí, de hecho esto es muy importante. Cuando vas al Primark, por ejemplo, hay veces que no sabes si la ropa que estás cogiendo es de mujer adulta pequeña o de niñas pornificadas. Claro, porque hay toda una industria del power, claro, que vamos luego al 8M con ello, ¿no? Nos ponemos el power con corriente y al 8M. Y porque vivimos en una sociedad cada vez más individualizada. De hecho, a mí me preocupan mucho las nuevas generaciones que pasan la vida a través de su pantalla. Están súper individualizadas y la idea es competir por ver quién es más mujer. Eso es así, y lo vemos un montón en los comentarios, si algún día tenéis oportunidad, de los streamers, de los gamers, de cómo hablan entre ellos y de qué papel juegan ahí las mujeres y qué están reproduciendo. Cómo se pueden diferenciar como gamers y jugadores y qué ponen como algo más, ¿no? Y luego, claro, porque es más fácil cantar una canción de Alaska que leerte a Simone de Beauvoir y a Kate Winslet. Claro, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Y estamos en un momento donde los eslóganes y las canciones de Alaska
porque yo quiero, porque yo lo deseo, y si yo lo deseo, tú no eres nadie, si yo lo siento, ya está, muy preocupante. Claro, es mucho más fácil. Yo también, nosotras ya porque ya estamos aquí, ya nos aguantamos. Pero yo hubiese entendido también coger lo que hacían en Matrix, ¿no? La pastillita azul o la roja. Pues a lo mejor decir, mira, pues me pongo a cantar Alaska y sigo con mi vida. No es tan fácil porque al final el feminismo es mucha resistencia y supone mucho trabajo. Porque además no estás cuestionando a las demás, te cuestionas a ti. Reconocerte como una persona que no tiene poder, reconocerte como una persona con su culpabilidad, que está consintiendo, con sus miedos. Ostras, es el espejo duro. Claro, ahí se entiende, ¿no? Pasar por el aro es ponerte al servicio del sistema, porque además es que a veces dudamos mucho de que podamos ganar al sistema. Esto es duro, pero una vez, por unas cosas de la carrera, estábamos haciendo una entrevista a una mujer prostituida. Ella era española y estaba un poco incómoda y ella dijo en un momento, yo al menos lo hago cobrando, no como las demás que lo hacen gratis. Ostras, ella ni se planteaba el deseo. Ni se lo estaba planteando. Ella decía, este es el sistema, estos son los juegos, al menos me beneficio en este sentido. Tú lo haces gratis. Claro, porque quiero, pero eso no entraba a ella. Pero es que no solamente no entraba a ella, ¿cuántas mujeres no entraba el tema del placer? ¿Cuántas veces se vende el sexo como algo por y para el hombre? ¿No? Entonces, claro, pasar por el aro es lo contrario a coacción, es decisión propia. Es que yo lo decido. Y eso al menos me hace sentir más cómoda mirándome al espejo con esta historia. Bueno, yo lo he decidido así, es que tú no lo sabes, pero es que Ángel es magnífico. Bueno, es que tú no lo sabes, pero realmente es que en mi trabajo yo no me sentía realizada como mujer. Sin embargo, en casa, ostras, son espejos muy duros, porque todas queremos a nuestras parejas, a nuestros hijos. ¿Por qué pasamos por el aro? Bueno, pues es que a veces tampoco sabemos cuántas opciones hay ahí, ¿no? Esto es un poco lo que decías tú también, ahí está la falacia. Porque dicen, bueno, es que claro, el empoderamiento femenino, si lo ha decidido una mujer, eso es feminismo. Lo ha decidido una mujer, eso es feminismo. Lo ha dicho una mujer, eso es feminismo. Claro, lo ha decidido una mujer, eso es feminismo. Ahí está lo que tú comentabas, lo vemos claro, lo de la imposible neutralidad. Vale. O sea, que una mujer lleve a cabo una acción no quiere decir que esa acción de vida pueda ser válida para todas las mujeres. Esto es súper importante porque se les olvida cada 5 segundos. De hecho, sabemos los partidos políticos que utilizan a sus mujeres para que digan el eslogan de turno y eso ya se ha validado como feminismo básico, ¿no? Bueno, como decíamos, el falso empoderamiento tiene como fin el refuerzo de nuestro sometimiento. Es complicada. ¿Sabéis quién es esta? No. Claro, es que no estáis en los dos lugares, estáis en este solo. María Bombo. ¿Quién? Esta señora, María Bombo. Bombo. Esa señora te compra a ti y a mí la vida en un momento. ¿Pero qué cosa hace? Es influencer, claro. Bueno, es su marido. Pero su marido no tiene nombre. Pues será algo. Lo que pasa es que tampoco sabe. El caso es que, claro, bueno, lo que decíamos, ¿no? El falso empoderamiento tiene como fin el refuerzo de nuestro sometimiento. Esto es muy duro, pero es real. Al fin de hablarnos del empoderamiento femenino es seguir sometidas mientras que vemos qué ramo compramos y qué vestido nos ponemos. Así estamos entretenidas, ¿no? Entonces, claro, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? De los roles y centrarnos un poco más en sexualidad y además porque quiero que luego debatamos. Este es el del amor romántico. Bueno, estaba claro, ¿no? Claro, dice, el fin de toda mujer, ¿cuál es? Cazar un buen hombre. Os vais a morir, pero es que yo buscando datos de hombres millonarios, mujeres millonarias, o sea, yo estaba buscando la segregación por datos de personas ricas en el mundo. Pues me han salido más. Encuentra un hombre millonario para ti, os lo juro que me muera. ¿Cómo cazar a un millonario? Apps de ligue con personas, con hombres con dinero, que el dato que estaba buscando. Eso está ahí. Encuentra tu hombre millonario. ¿Cómo lo ves? Yo ahí, con un pobre. Bueno, el caso es al final tu fin y tu poder. Al final, tu fin es encontrar un buen ejemplar. De hecho, uno de los datos importantes, y es importante, es que menos del 20% de las mujeres millonarias del mundo es por trabajo propio. El 80% son herencias. Claro. No tienen capacidad, eso sí, ya nos gustaría hacernos millonarias, pero no nos dejan. Acordaos del mundo, es suyo, ¿vale? Pero claro, ahí está el braguetazo,
él busca un buen ejemplar y toda esta Sí. historia, ¿no? Y aunque sepamos que el matrimonio es donde las mujeres más violencia encuentran y más desigualdad encuentran. O sea, es el nicho de mujeres asesinadas, es el nicho de mujeres en condiciones absolutamente de desigualdad, en autoestima por los suelos. Sin embargo, seguimos vendiendo el me caso, ¿no? Como todo un producto en redes sociales. Es que un día si os olvidáis, no sé, os estáis aburriendo, meteros, porque en redes sociales se sigue vendiendo el ser la princesa. Pero si hacen ferias. Claro. No, y además tú no sabes, la María Pombo o todas las Marías Pombos del mundo, el bombo que da con el puñetero boda. O sea, es que hay un momento que dices que no sé si se casa ya o yo porque me estoy sabiendo todo sin querer, ¿no? Porque se sigue vendiendo, claro, y al final, ¿qué es? Un ejemplo, es una influencer. ¿Tú qué tienes que hacer? Querer lo que ella quiere. Mira lo que había conseguido, el vestido, el marido y el ramo, ¿no? Pero accedemos las mujeres en igualdad de condiciones al matrimonio. Antes lo decías tú, ¿no? ¿Consentimos en igualdad de condiciones? No, aún no. Si el mundo no es nuestro, ¿cómo Para nada. vamos a acceder en igualdad de condiciones, no? Bueno, lo dijo ya esta Feynman, Sí, otra de que nuestras... eso ahí estaba. Si Claro. un hombre entra hombre y sale marido, y una mujer entra mujer y sale mujer. No, es tal cual, es tal cual. Es así, ¿no? Entonces, claro, ¿el amor romántico es empoderador? Pues no, ni un poquito, ¿no? Claro, ¿por qué, sin embargo, nos venden que ahí es donde se encuentra lo más valioso que podemos conseguir? Pues claro, porque hace falta, ¿no? Porque hace falta esa ligada y además muy ligado a... Bueno, esto no era, pero bueno, muy ligado a la belleza. Era esta, ahora vuelvo para atrás. ¿Vale? Muy ligado a la belleza. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser guapas y jóvenes? ¿Para qué? Para cazar al hombre. Acordaros que esto es así. Porque nos tenemos que ver a través de la mirada de... Yo no recuerdo ninguna película, una mujer poderosa que no fuese increíblemente atractiva. Porque cuando eran poderosas y no eran atractivas, eran las brujas malas del cuento. Las mujeres con poder feas son brujas malas. ¿Tú por qué estás en ese y yo en otro? Porque no me has seguido el ritmo. Ah, vale. Las mujeres, cuando tienen mucho poder, son guapísimas. Y eso lo vemos un montón en las series. Hay hombres con sobrepeso y demás que cogen a una mujer que es increíblemente guapa y esa mujer nos recuerda algo de poder porque es guapa. Si no, no relacionamos poder y mujeres, ¿no? Y luego esto era un recordatorio tonto, pero esto lo ha puesto Maruja Desesperada. Esto es de hoy, 2023. Es total, porque claro, no vayamos a olvidar que estamos para limpiar la casa, que se nos va a veces con esto del empoderamiento. Sí, es que eso es total. O sea, eso es total. Llega antes de San Valentín. Es increíble. Hombre, es precioso porque además estás buena, ¿eh? No es cualquier cosa. Bueno, ya te estoy grabando. Vamos a pasar al siguiente. La maternidad, el otro rol. Vale, hemos hablado de esposa, vamos a madre. Yo cada vez que hablo de maternidad, y creo que aquí ya lo he dicho, a mí se me viene la frase de Nuria Varela, el de íbamos a ser reinas. Y lo vivo porque tengo 32 años. Tengo el mismo grupo de amigas. El mismo grupo de amigas desde los 8 años, lo cual mis amigas ya están algunas embarazadas, otras teniendo hijos. La maternidad nos ha atravesado. Por todos lados que pudiera atravesarnos, nos ha atravesado. Y por eso me recuerdo al íbamos a ser reinas. Se suponía que en nuestra generación esto ya no. Ostras, ¿y qué ha pasado? Pues ha pasado, aparte de las siguientes preguntas, ¿para cuándo un hijo? ¿Hasta que has parido no eres una mujer completa? Eso es lo que piensa la madre de mi pareja. Si no tienes hijos no puedes opinar, se te pasa el arroz, ya estás en los 40. Es que nos han vendido la maternidad empoderante. ¿Qué tal esa? Esa no la esperaba. Esa es la mejor del mundo. Hombre, es que esa yo no me la esperaba y ahí está, ¿no? Ostras, pero a niveles... Instagram está lleno. Es el paraíso del embarazo. Desde el predictor, la reacción al predictor, luego viene el descubrimiento del sexo, que esto es la fiesta, la revelación del sexo, que sigue siendo azul y rosa, no os preocupéis. El tema de las fotos de la barriga pintada, esto también está. Y todo el tema de las ecos que la vamos viendo. Aquí también el embarazo como si fuera tuyo porque tú vas ya pendiente. Claro, además todo un recorrido que te venden la maternidad como el mayor poder, porque una mujer embarazada tiene un poder, no lo sabíais, pero lo tiene, ¿no? Y además, yo he visto, y esto es lo verdad, compañeras mías que han cambiado su nombre de Instagram por mamá de. Ya no son María, ahora son mamá de Baby Mía. Mamá de Iker, mamá de...
todos los WhatsApps cambiados. Yo ya no sé cuál es el número de mi amiga, tengo más fotos de niñas que otra cosa. Sin embargo, los apellidos de los niños y las niñas, ¿de quién son? Que hasta ahí. Se puede, pero ¿cuánto se cambia? Claro, pero a que es algo muy resistencia, ¿no? Dices, todos son... Y la maternidad sí está vendiéndose, incluso más que nunca, como una revolución feminista, donde se nos llega a defender maternar como nuestras abuelas. Y dices, cuidado, cuidado, que a lo mejor estamos deseando algo que no puede venir bien. Yo estoy en contra de la libre... ¿Cómo lo llaman? A demanda. A demanda. No. Pero me parece que las mujeres nos podemos permitir la teta demanda en el mundo en el que vivimos. Aquí te dicen, amamanta sin mirar el reloj. El otro te decía, tu hijo no tiene reloj. Es una presión constante de una mujer 100% dispuesta a todas las necesidades que tenga su hijo o su hija, que es imposible que ahí no nos dibujemos como mujeres. Y nos hablan de esto como empoderante. Sí, sí. Como que volver a las raíces nos empodera, ¿no? Dice el maternaje como expresión de poder femenino. Porque las mujeres cuando estamos embarazadas somos, tenemos el tema del colecho, el tema de sentirnos claro, porque si tenemos que maternaje como nuestras abuelas, es, bueno, ¿cómo lo vas a meter en la guardería? ¿No? Porque tengo una trayectoria laboral que recuperar, porque si no pierdo poder adquisitivo. Que esto es algo muy así, y aquí digo yo, cuando digo que las maternidades nos ha atravesado, yo tengo amigas que de pronto han perdido un poder adquisitivo, y dices, ostras, pues esta historia ya estaba superada. No lo está, ¿no? Aquí por eso dice, mis amigas treintañeras y yo no necesitamos escuchar latidos ni ver ecografías para ser madres. Necesitamos trabajos estables, salarios dignos, horarios compatibles con la vida y acceder a viviendas que nos lleven más de la mitad de nuestro sueldo. Esto sería poder ser madres de manera con poder, teniendo unos derechos y unas condiciones y una corresponsabilidad. Claro, si mientras que nos sigan vendiendo el maternaje, la teta demanda, el colecho, pero no haya ningún tipo de cambio de condición laboral ni el acceso a la vivienda, ¿qué me estás hablando? Me estás hablando de que me someta del todo, me vuelva a casa y me encierre. Dime, Isabel. No, es que me ha llamado la atención que estás usando maternaje como sinónimo de maternidad. Es que hablan mucho de maternaje. Yo te digo que hay una diferencia. Sí, total. Claro. Eso nos la hizo muy clara. Claro. Ahora me alucina que también se han apropiado. Exactamente. Claro. Por eso digo mucho maternaje, porque hablan de maternaje y empoderan la palabra. todo. ¿Puedo ser madre? ¿Puede ser, conforme está la vida ahora mismo, empoderante ser madre? Pues no. Ni antes tampoco. Claro, pero es que ahora nos lo venden como que sí. Porque las abuelas tiraban al chiquillo al suelo en cuanto andaba. Claro. Y luego toda esta parte de tan brilli en Instagram, del azul y el rosa y demás, nos oculta una realidad. Y es lo que pasamos las mujeres por la reproducción. ¿Habéis visto esta noticia? Ah, sí, esto es tremendo. Nos ocultan tremendo. que nuestra función reproductora es la base de nuestro sometimiento. Claro, pero ¿qué pasa si ella ha firmado el consentimiento previo? Claro. ¿Qué pasa? Puedes firmarlo como quien firma la donación de órganos. Si a mí me pasa, pues lo firmo. ¿Y si esto además supondría un beneficio económico brutal para mi familia? Porque hay alguien dispuesto a pagarme en caso de... O mi familia tuviese que verse en condiciones de pronto de tener que decidir esto. Pero cuando nos hablan del empoderamiento femenino a través de la maternidad, pero sin embargo llega el 8M y no podemos salir a las calles ni con vulvas ni con ovarios, cuando son la base de nuestra sumisión como mujeres y de la desigualdad que padecemos, tenemos que tener mucho cuidado con el brilli, porque luego salimos con el girl power. Claro, girl power, ¿cuál? ¿La que la niña que haya nacido de aquí? Girl power, ¿no? Claro. Pasamos, que vamos mal de tiempo, no por mí, pero vamos mal de Ya tiempo. lo sé, ya lo sé. Sexualidad, que esta es un poco ya la que teníamos todos en... Uy, nos hemos faltado. Bueno, ¿esta sabéis cuál? ¿Esta foto sabéis de cuándo es? Desde aquí un saludo a Irene. Claro, consentir no es desear. Para muestra la ley de solo sí es sí, que esto también estoy deseando escucharte, Mar. Esto es una imagen ayer de las feministas que estaban denunciando efectivamente que consentir no es desear. Porque además, la ley de sí es sí, no sé, es como que hemos fracasado como sociedad, ¿no? O sea, hemos fracasado a la hora de socializar a los hombres. Hemos ya dado por hecho la pérdida de opción a que sean seres con neuroreceptores válidos.
O sea, ya está, no, ya está, los anulamos, ¿no? O sea, como para diferenciar así si alguien quiere acostarse con ellos o no. Ostras, es que estamos dando, ¿no? Hablamos de consentir, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, va, que no quiero ser un puto violador, va, ¿sí o no? ¿No? Como si fuésemos al decir sí, abres las puertas a los toros de Miura. Y ya la bestia no puede parar. Ostras, es que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto. Porque de verdad es como si hemos perdido cualquier tipo, que no tenemos mucha esperanza en ellos. Pero, ostras, hemos perdido toda como sociedad la capacidad de socializar hombres con los receptores básicos, ¿no? Ahí me acordaba una vez, Mar, hablando contigo en el coche, te pregunté lo del deseo. Dije, oye, ¿por qué hablamos de consentir y no de desear? Y tú me hablaste, hombre, porque es un concepto jurídico y el deseo no. Que a mí me llama la atención porque hay otras leyes que el deseo vale. ¿No? El deseo vale para decidir cambiar de sexo porque así lo deseo, pero sin embargo en esta ley no hay espacio al deseo de las mujeres en las relaciones sexuales. Aquí nos tenemos que basar en su consentir. Ostras. Pues, así. ¿Conocéis OnlyFans? ¿A quién? OnlyFans. Ah, sí, claro. OnlyFans es la mayor vendedor de falso empoderamiento femenino a través de la sexualidad que estamos viviendo. A mí una periodista me llegó a preguntar, pero Coba, es que no lo entiendo, me decía. ¿Por qué está mal si ella quiere? ¿Por qué está mal si ella es la que está subiendo las fotos? OnlyFans básicamente es una plataforma parecida al Instagram en el que, sin embargo, tú tienes seguidores, fans, que te pagan por el contenido que te piden. Y también hay contenido sexual. Puede ser desde unos pies a una parte del cuerpo o que me hagas un baile erótico o demás. Aquí te dicen además que, bueno, que hay hombres también. Y aquí están los datos. El 97,4 de su 1,5 millones de creadores de contenido son mujeres. Mientras que a la hora de las visitas el 76 de los 82 millones de usuarios registrados son hombres. Es decir, sigue siendo una cuestión muy clara de pornificación absoluta de las mujeres. Y hablando de pornificación, a ver si aquí sale el vídeo. No, Guille, que estaba. Bien, empecemos. Los dos quedan detenidos por prostitución. No es prostitución. Le paga por acostarse con ella. No, le pago por acostarme con ella y grabarlo. Así que ya no es prostitución, sino una peli porno. Vale, mientras lo graben y lo vendan, es legal. Diviértanse. Recordad, niños, ella no es prostituta, es una actriz. Claro, bueno. y ya está. Qué bueno. ¿Cuál es el problema? Si esto ya es otra industria. También Claro. para ellos y por ellos, ¿no? Claro. El tema de la pornificación, y ahí Mónica Lario, es Mónica Lario, ¿no? Habla muy bien de dejar de hablar de sexualizar y empezar a hablar de pornificar, ¿no? Primero por un poco de respeto al tema del sexo ya, que tiene connotaciones positivas, y por el tema de la pornificación. El tema de la pornificación es horroroso porque nos venden violencia contra las mujeres como empoderante. O sea, como lo deseable y lo que nos empodera. O sea, a ti que te peguen 2 hostias mientras estás acostando contigo a 4 patas, te empodera. Ostras, y esto es lo que está consumiendo chavales y chavalas con una edad que entran a los 9 años. Pero es que además antes de los 9 años, con que pongan cacaculo en Google, entran. Y nadie está haciendo nada, pero absolutamente nada para evitarlo. ¿No? Esto, claro, pero aquí hay una cosa importante. Mirad, para cualquier cosa de estas es básico hablar del ciclo del dinero. En la prostitución, en la pornografía, en los vientres de alquiler. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién lo necesita? Todo el rato. No, bueno, pero es que si tú consientes la situación creada por y para el hombre y sacas algún tipo de beneficio, es empoderamiento femenino. Claro, dicen, ya, bueno, pero es que ella se compra el dinero para unos zapatos, ¿eh? No es que necesite el dinero para comer. Pero no es empoderamiento femenino. Claro. María, 25 años, lo hace porque quiere. No quiere decir que si todas las mujeres lo hiciésemos porque quisiéramos, sería empoderamiento femenino. Incluso feminista. Hay una escena de Sky Rojo, no sé si habéis visto la serie de Sky Rojo. Bueno, es muy violenta, la verdad, y se pasa bastante mal. Pero tiene una cosa buena y es que ha metido muchos temas en un espacio donde nosotras, pues desde aquí no tenemos capacidad. Entonces, además, te lo dice Lali y te lo dice toda esta gente y mola mucho. Y hay una escena que una de ellas, son 3 prostitutas, escapan de su proxeneta y demás, y en un momento una de ellas reflexiona y dice, durante mucho tiempo pensé en que cuando nos ponía a bailar y a actuar era para calentar al cliente. Luego me di cuenta que no, que era más retorcido. Cantábamos y bailábamos para que el cliente pensara que formábamos parte, que consentíamos lo que ahí estaba pasando, que eran violaciones masivas todas las noches, ¿no? Para hacer
el brilli brilli. La canción de Alaska de fondo, sombra aquí, sombra allá, que es lo que bailaban ellas, para que ahí el consentimiento no fuese a ser una violación, ¿no? Y eso es súper importante con el tema de la sexualidad. Aquí lo dice Amelia, ¿no? Dice, la piedra fundamental del patriarcado, explotar a las mujeres por su capacidad sexual y reproductiva, se nos vende ahora como transgresora, en nombre de la libre elección y de unos falsos derechos, el derecho al sexo y el derecho a tener hijos. Esto es, si tú consideras, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Si tú consideras la situación creada por y para el hombre y sacas algún tipo de beneficio, es empoderamiento femenino. Pero, lo que pasa con la libre elección y con el empoderamiento femenino es esto. La jaula ahora es dorada y con flores. Y cuesta mucho, porque claro, hay mujeres que estamos consintiendo 1000 cosas al día. Pues somos las primeras con 1000 contradicciones. La putada es que nos la están vendiendo una y otra vez como empoderamiento. Por eso hacía falta la parte de consentimiento y empoderamiento, porque es que es la varita mágica, ¿no? Dice, no ser una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías. Y esto es súper importante, porque además en la sociedad en la que vivimos y con la individualidad que vivimos, yo me puedo casar porque quiero, pero el matrimonio no supone ningún tipo de liberador y empoderamiento, por muy majo, muy mono y muy feminista que sea mi novio. No jodas, compañera. Al menos no lo llamemos empoderamiento. Puede ser que a mí esto no me suponga, puede ser que yo, pero no me digas que esto está siendo empoderamiento, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que preguntarse varias cosas, ¿no? ¿Qué es el empoderamiento femenino, entonces? El empoderamiento femenino es empoderamiento feminista, si no, no lo es. Claro, si no es empoderamiento feminista, no hay empoderamiento ninguno, ¿no? El resto es el sistema patriarcal vendiéndonos unicornios. ¿Qué nos tenemos que preguntar ante estas situaciones? Ante los anuncios, las pantallas, las nuevas plataformas y toda la mierda que consumimos cada día. ¿Lleva brilli, brilli? Claro. ¿Suena una canción de Alaska? No. Si algo suena una canción de Alaska, bajadle, darle una vuelta, porque Alaska para bailarla, pero no para creerla. Bueno, cuando estamos ante una situación debemos preguntarnos, ¿está consintiendo o es una situación deseada? Claro, ¿la empodera solo a ella o en su decisión de vida nos influye de igual manera a todas? Esto pasa, hay mujeres que han conseguido muchísimas cosas y que eso no ha supuesto ningún cambio para nosotras. De hecho, hay mujeres que han conseguido muchísimas cosas entrando en el sistema patriarcal de ellos. Por eso no suponía ningún tipo de empoderamiento para las demás. ¿Es momentáneo o es constante? ¿Produce cambio? Esto es súper importante porque dices, bueno, que una mujer se quiera prostituir, ¿qué cambio produce? Absolutamente nada, estamos metiendo el mismo rol. ¿Rompe con el rol establecido por el sistema patriarcal o lo que supone? Y creo que hasta aquí era un poco, ¿no? El empoderamiento, por tanto, y eso sí que es importante, siempre es colectivo. Adiós, a ver, ya sé. Siempre es colectivo y esto es súper importante para verlo, para ver cuándo hablamos de empoderamiento y cuándo no. María, 25 años, Pepa, tal. El empoderamiento siempre es colectivo. Además, si mi poder depende de la línea geográfica que yo estoy teniendo, si yo me cambio a otro país, paso por otro país y pierdo poder, cuidado. Por eso el empoderamiento de las mujeres siempre tiene que ser colectivo, porque si no, no es empoderamiento, es el unicornio. Bueno, y ahora sí, voy a pasar a esto y a la reflexión. Aquí es lo que están viendo ahí en esta. Bueno, tenemos un ratito. Quitamos el... Sí, 10 minutos. Tenemos casi 15 minutos. Adelante. Yo no sé si Yo está quería esto. realmente reivindicar otra cosa que te han asociado. O sea, como han nombrado varias veces Alaska, la canción exactamente de A quién le importa, y eso en los años 80, era muy reivindicativa de libertades. Claro. Lo que pasa es que, claro, Alaska no evoluciona en ese sentido, ¿no? Claro. Con lo cual también ahora la Unión Europea con esa canción con ella. Claro. Claro, lo que pasa Pero en su momento. Sí, lo que pasa que es cierto que toda la parte de Alaska, que yo Alaska, estupenda, que no tengo, de hecho creo que voy a verla en concierto dentro de nada, por cosas de la vida, pero en el Spring, claro. Pero incluso en la época en que Alaska fue súper reivindicativa, la época del destape, la época tal, también sirvió un poco para mirar la pantalla más que las leyes. También lo que todo parecía súper empoderador, luego no conllevó... Ahí está. Porque luego la reacción patriarcal Exacto. ha sido tan brutal que Claro. no nos han dejado nada. Exacto. No. Absolutamente nada. Estamos en un momento... Hasta el maternaje te lo han quitado. Hasta la palabra maternaje te lo han quitado.
No, es Sí, igual. es que nos salimos como hombros y hombros. Elena. Mira, oyéndote, Guillermo, la enorme complejidad de todo lo que nos has contado, enorme, que te hemos dicho todas con muchas sonrisas, sí que te entendemos. En fin, habría que ponerse a leer cada renglón. No, había pensado en sí, enviar, os lo voy a no, enviar. Es solamente que viendo toda esa complejidad que existir existe, aunque no la entendamos, sobre todo de una forma oral inmediata, fíjate tú la frivolidad que está teniendo la ministra con la famosa palabrita de consentimiento. Eso es, consentimiento. ¿Y de qué hablas cuando hablas de consentimiento? ¿Del miento o del sentimiento? Claro. O sea, realmente es una barbaridad porque cuando ves tú lo profundo y lo ancho que es, claro. Yo enseguida siempre me vino a la cabeza cuando empezamos a hablar de esto, de consentimiento, como los matrimonios clásicos de aquí y de cualquier otra parte del mundo es un rollo de consentimiento. ¿Qué dices en el matrimonio? Sí, quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿El lote completo o lo que te toca por tu sexo y por tu género? O sea, el matrimonio es el ejemplo mayor que tenemos institucionalizado para hablar de un consentimiento que no es. Yo me acuerdo que es el conflicto, digamos, relacional entre las mujeres y los hombres. En el seminario siempre explicábamos que ante los conflictos hay varias salidas. La primera de todas es tragar. Tragar, claro. pues, porque eso es lo que hace todo el mundo y lo que hay que hacer. Tragar, aun sabiendo que te jode tragar, que ese es el segundo paso. Huir, enfrentarse o negociar. Claro, el más civilizado es negociar, pero negociar solo se puede hacer si hay un reconocimiento de la otra parte del tú como yo. Claro. Porque si no, lo que es un embaucamiento. A ver si engaño a esta, a ver si engaño a este, a ver si me llevo el gato al agua y luego salimos y nos hacemos una foto como de consentimiento. Entonces creo que es que está tan arraigado que consentir es aguantarse. Para las mujeres es un discurso tan fuerte y tan potente, como decía antes Coba, ¿no? Chica, ¿y qué más te da levantar la mesa? ¿O qué más te da? ¿Qué más te da famoso ¿no? ¿Qué estás consintiendo que sea mucho de ti? Por eso, al principio de todo, yo os decía que una de las cosas que comenta Miquela Marchano, es que cuando hablamos de empoderamiento, los términos básicos, ¿no? O sea, empoderamiento, consentimiento, autonomía, libertad. El problema es que entendido de manera superficial, y con esto voy a lo que estabas diciendo de la ministra, entendido de manera superficial, está suponiendo una catástrofe para las mujeres. Claro, ese es el inicio de todo. Entonces, claro, a partir de eso, ella lo que está construyendo, o sea, en definitiva, lo que ella ha construido a lo largo de toda esta exposición que yo he querido hacer es que no podemos, o sea, no se puede en modo alguno justificar el consentimiento en los términos en los que habitualmente está siendo utilizado desde el punto de vista sociopolítico, ¿vale? Y no digamos ya ético, claro. Entonces, no se puede aceptar de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque se está basando el consentimiento exclusivamente en el yo quiero ahora ya. Entonces, ¿eso qué cosa es eso? ¿Eso qué cosa es? O sea, ¿cómo legitimas tú el funcionamiento de una sociedad si estás actuando de esa manera? Si estás, además, si estás exigiendo que eso se convierta en la legitimación, ¿no? Es que yo estaba leyendo y bueno, yo estaba viendo detrás las leyes que tenemos en estos momentos en marcha. Es que esto es muy grave. Entonces, claro, o sea, usted ha consentido, oiga, sí, ya, y vamos a hablar un poco de ello. No, usted ha consentido. El universo habermasiano. Las madres de alquiler conscientes. Claro, es la superficialidad del concepto. La superficialidad del concepto. Tenemos 1, 2, 3.
Tenemos, sí, que antes estaba contestando aquí una pregunta y 4, vale, tenemos 5 minutos. Vale. Un beso a la gente que nos ha seguido, han seguido 20 personas, pues hay que saludar. Ah, muy bien. Claro que te Hola. vean y eso. Es que voy sin las gafas, como no me pongo Que las gafas como no veo casi nada. habían 20 personas conectadas, hay Vale. 16, Sí. claro, estaba leyendo las que estaban preguntando el título, que nada, que las Ah, saludamos vale, también, vale. que hemos estado muy así y a veces... Veamos. Hay una cuestión de... Sí que me gustaría que nos repitieras eso. Sí, no os preocupéis. Interesante, claro, la enhorabuena y estas cosas. Pero también hay una parte de yo confieso que soy de las que le dan mucha vuelta. Entonces hay una parte que dices, el consentimiento al final es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? ¿Y cuál sería lo suficiente? Y en ese son, en la espiral en la que estamos todavía dando vueltas, porque yo todos los foros a los que voy, o todos los foros a los que leo, todavía no encontramos cuál es la condición suficiente que podría dar un marco en el que el consentimiento, o lo que fuese más el consentimiento, o lo que fuese con lo que fuese más el consentimiento, o quitamos el consentimiento. ¿Cuál es el marco en el que se podría establecer pues este tipo de... Para mí, sí. el imperativo categórico kantiano. Vale, pero eso regularlo es difícil. Bueno, eso se lo dejo yo a las leyes ya. No, porque pero... se está demostrando ahora mismo, por claro. ejemplo, con el ejemplo del policía que está teniendo las relaciones para hacer las investigaciones, lo que se está viendo es que además existen en la técnica jurídica los vicios de consentimiento que te permiten anular contratos, en error, en todo lo bla. Entonces, estamos viendo que efectivamente centrarlo en el consentimiento, no, mondo y rondo, como técnica jurídica tampoco te está sirviendo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que lo primero a lo que se ha renunciado es al fundamento del imperativo categórico. A eso se ha renunciado ya. Entonces, claro, a partir de ahí, pues van a poder legislar como sea, pero porque se lo han saltado, o sea, sencillamente se lo han saltado. De ahí todo lo que está exponiendo esta mujer. Claro, por eso ella está constantemente diciendo, no puede haber una aceptación del consentimiento si las condiciones de las personas que entran a esa relación contractual no están en igualdad de condiciones. Es que eso es una condición básica. Es decir, pero si yo prescindo de las condiciones materiales, si yo prescindo de la realidad, si yo prescindo de los impedimentos externos e internos que las personas tenemos, entonces voy a lo que me dé la gana. Claro, perdón. Bueno, estaba... No, es Isa, eres tú y Isa. Y Isa cerraría porque nos tenemos que ir. Como parece ser que no hay necesidad de explicar nada, porque la misma Constitución no está diciendo consentimiento, pero todavía yo no le he oído que diga el consentimiento, señores, señoras, es dos puntos. Y estoy hablando de esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que remite a lo que todas en nuestro inconsciente y en nuestro saber popular entendemos por consentimiento. Y eso las mujeres mayores lo tienen muy claro. Yo hablaba ayer por otro tema con una mujer de 83 años y le preguntaba sobre el tema de, bueno, qué pasaba en su época con el tema de las mujeres, la violencia, la equidad. Y ella me decía, porque yo le preguntaba, y si te encontraba tú o una mujer en una situación de violencia, lo normal, ¿verdad?, acudiría a su madre, a su padre, a la familia. Y me decía, no se podía acudir a nadie, una mujer analfabeta, no se podía acudir a nadie porque le decían si ibas. ¿Tú qué dijiste cuando te casaste? Claro. Hasta que la muerte te separe. Pues ya está. Entonces, quiero decir, eso es consentimiento. Claro. Y por tanto, si nos remitimos a ese simbólico que tenemos ahí todas, ¿no?, de una forma natural, estamos entendiendo la sociedad en general que consentir es, oye, que Dios te ampare, ¿vale? Y que, ¿qué pasa entonces con la violencia que puede producirse en una situación de consentimiento? Porque en el matrimonio te estoy diciendo. ¿Que queda justificada? ¿Que queda justificada? ¿Pero qué hacemos? Claro, por eso lo que hay que poner en cuestión es la forma en la que se está percibiendo el consentimiento. Siguiente. Que nos echan. Iba a hacer una cosa. Iba a decir que me parecía muy, a medida que ibas hablando, veía como las dos culturas que ahora son la misma, una que podría ser la americana, ni siquiera la sajona, sino la americana, 100%, cómo ha ido ganando terreno totalmente a
pero a la mentalidad, Sí, a la racionalidad sí. y a la filosofía europea. Sí, sí. Así es brutal. Sí, sí. Eso unido a la idea del dinero, de la economía, o sea, la sociedad neoliberal en la que vivimos, Sí. han conseguido meternos todo lo que ellos, o sea, no gobierno, nada importa, es mi deseo y lo único que importa es el individuo. Estamos en ese nivel. Sí. Realmente Exactamente. muy sorprendente porque en Europa, a pesar de todo lo que acaba de decir Josefina, realmente también existía la idea de grupos de mujeres que se apoyaban unas a otras. O sea, la idea de grupo que ha sido importante, cosa que en Estados Unidos nunca ha sido. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Un análisis fantástico. Mar, y cierras tú. No, enlazo con lo que ha dicho Isabel, porque tiene que ver con esto. Cuando antes has dicho, y se ha repetido mucho, es que el consentimiento, siguiendo a la autora, sí. El consentimiento es un concepto jurídico, pero no es ético. Y aquí estamos con el rollo del paradigma liberal, claro. que es el que ha aludido Isabel, claro. pero también tenemos el paradigma del Estado social, más propio de nuestra cultura europea, occidental y tal, y además fundante de otra tradición que rompe con la tradición del liberalismo sin romper con la conquista de los universales y tal. Quería decir, aunque yo entiendo a la italiana cuando dice el consentimiento es un concepto jurídico pero no es ético, pero no puedo compartirlo porque el derecho también no es un derecho formal, sino también una apuesta ética. Y es lo que, bueno, trataré de trasladar. Otra cosa es que estemos copiándonos de ese paradigma liberal. Pero fíjate, es una apuesta ética. Pero fíjate, ella no dice que no lo sea. Ella lo que te está diciendo es que cuando tú, es un problema de expresión mío, ella lo que dice es que cuando tú te estás refiriendo a la dimensión moral, no estás hablando de consentimiento, estás hablando de autonomía y de libertad. ¿Vale? Es decir, el consentimiento entra en la ética como autonomía y como libertad. No es que lo niegue, es que entra en la ética con esos dos conceptos. Y entonces lo que hace ahí es apuntalar el concepto de autonomía y el concepto de libertad, sobre todo el concepto de autonomía, porque presupone que para que hables como autónoma es porque tienes la libertad para poderlo hacer. Entonces el concepto de libertad queda imbuido dentro del de autonomía. O sea, no dice, o sea, ella dice, el concepto es jurídico, pero tiene su refrendo ético. El refrendo ético es este, pero vamos a ver qué dimensión da. Claro. Meter el contrato categoría privada en lo público. Exacto. Y Mar, en la siguiente contigo, seguimos. Sí, yo estoy expectante. Que un abrazo. Expectante estoy. Que muchas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Que nos vemos en la siguiente con Mar Esquema el primer lunes de marzo. Exactamente. Muchísimas gracias. Buenas noches.